Hola a todos. En esta entrega de La Gruta del Cronista hablaremos de películas que transcurren en Navidad, pero que tienen poco de alegría, fraternidad y regalos. Y en cambio, tienen mucho de sangre, vísceras y miedo. La Navidad es una época de unión y alegría, donde la familia se reúne para cantar, compartir y reír. En Navidad no hay espacio para las cosas malas ni para el terror. Sin embargo, hay algunas películas en las que la Nochebuena es más macabra que de costumbre. Hoy veremos 5 de esas películas. ¿Qué es mejor? ¿Halloween o Navidad? ¿Y por qué no las dos al mismo tiempo? Una Navidad a cargo de los habitantes del mundo de Halloween, liderados por su carismático rey calabaza, Jack Skellington, es la premisa de La pesadilla antes de Navidad, o El extraño mundo de Jack, como también se conoce. La película se estrenó en 1993 y se convirtió en un éxito comercial que hasta el día de hoy sigue generando ingresos derivados de juguetes, cartas y otros artículos relacionados. Aunque la película se asocia inmediatamente al nombre de Tim Burton, pues la temática, atmósfera y estilo encajan perfectamente con los de sus películas, y por cuestiones de mercadeo se presentó como una película de Tim Burton, lo cierto es que si bien él escribió la historia y produjo el filme, no fue su director, ya que el crédito le corresponde a Henry Selick, quien también ha dirigido las adaptaciones cinematográficas de James y el melocotón gigante y Coraline, que al igual que La pesadilla antes de Navidad, se hicieron con la técnica de stop motion. Uno de los personajes que más sobresale en la historia es Oogie Boogie, una especie de coco que encarna la maldad pura y que se divierte torturando a Santa Claus mientras Jack está usurpando su lugar repartiendo regalos monstruosos a los niños. Una Navidad muy distinta para todos, con un mensaje sobre entender cuál es el lugar que cada persona, o criatura de cualquier naturaleza, ocupa en el mundo. Si los niños que recibían los terroríficos regalos de Jack Skellington extrañaban a Santa Claus, ni qué decir de los miembros de la familia Engel, que en la noche de Navidad no son visitados por el santo, sino por un sustituto no tan benévolo, el Krampus, un demonio antiguo que se encarga de castigar a quienes han perdido el espíritu navideño, como recientemente le ocurre a Max, el miembro más joven de la familia que acaba de perder la fe en Santa Claus. Esta película del año 2015, dirigida por Michael Dougherty, en la que un espíritu antiguo y sus secuaces demoníacos, versiones retorcidas de personajes tradicionales navideños, atormentan a la familia Engel, que no puede escapar de su casa ya que una tormenta de nieve azota al vecindario y solo puede tratar de sobrevivir la noche a como de lugar, es la excusa perfecta para recordar que mantener el espíritu de la Navidad es más importante de lo que parece. Con ocasión del estreno de la película se lanzó un cómic, Krampus, la sombra de San Nicolás, que trae 4 historias cruzadas sobre personas con vidas trágicas que aprenden el significado de la Navidad de la mano del Krampus. Un cómic cuya lectura es perfecta para esta fecha. Pero si de criaturas malignas se trata, nada como Gremlins, la película de 1984 dirigida por Joe Dante, producida por Steven Spielberg y con guión de Chris Columbus. La película reinterpreta a los Gremlins, esas criaturas que nacieron de la imaginación de los miembros de la Fuerza Aérea del Reino Unido en la década de 1920 y que, supuestamente, saboteaban las aeronaves causándoles daños y averías. Es muy recordado, por ejemplo, el capítulo de La Dimensión Desconocida, protagonizado por William Shatner, Pesadilla a 20.000 pies de altura, en la que el pasajero de un avión trata de convencer en vano al resto de los viajeros y a la tripulación de que un gremlin está destruyendo el ala del avión. En la película, los gremlins son criaturas orientales que le tienen fobia a la luz y que en su forma original son criaturas peludas de apariencia tierna que al tener contacto con el agua se multiplican y al ingerir alimentos después de la medianoche se transforman en monstruos reptilianos que traen caos y destrucción, como le ocurre al pueblo donde transcurre la película en Navidad. Una de las escenas más anecdóticas de la película es cuando la protagonista explica que no le gusta la Navidad, pues su padre desapareció en Nochebuena y días después lo encontraron sin vida, disfrazado de Santa Claus, metido en el ducto de la chimenea de la casa. Lo que había ocurrido era que había querido bajar por la chimenea para darle una sorpresa a su familia, pero se resbaló y se rompió el cuello. Más escalofriante que un Santa Claus muerto en la chimenea es uno vivo tratando de matarnos. Hay un cómic de terror que precisamente se inspira en esa idea, publicado en la Bóveda del Horror en 1954.
Los cómics de terror fueron muy populares durante los años 50. Algunos de los títulos más conocidos pertenecían a la editorial EC Comics, que traían historias de demonios, asesinatos y monstruos. Sin embargo, durante mucho tiempo, las revistas de terror fueron censuradas a raíz de una campaña del gobierno de los Estados Unidos influenciada por personas que, como Frederick Bertham, consideraban que los cómics eran peligrosos pues corrompían a los jóvenes. Como fuera, algunas historias de cómics de terror han sido adaptadas al cine y la televisión, como ocurrió en la película de 1972 Cuentos de la Cripta, y en la serie de televisión homónima que se emitió entre 1989 y 1996, muy famosa por la secuencia con la que se abría cada episodio, musicalizada por Danny Elfman, y porque cada episodio era presentado por el guardián de la cripta, una divertida marioneta a la que John Kassir le prestaba su voz. Una de las historias que aparece tanto en la película como en la serie, aunque mucho mejor ejecutada en esta última, bajo la dirección de Robert Zemeckis, es Y por toda la casa, que trata sobre una mujer que asesina a su esposo en Nochebuena, coincidiendo con que un homicida lunático se fuga de un hospital mental disfrazado de Santa Claus y llega hasta la casa donde empieza a acosarla, sin que la mujer pueda llamar a la policía, pues sabe que si iban a ayudarla, descubrirían el cadáver de su esposo. Un asesino vestido de Santa Claus es también el villano de la película de 1984 Noche de Paz, Noche de Muerte, dirigida por Charles E. Sellier Jr., una película en la que las noches blancas de Navidad se tiñen de sangre. La película gira en torno a un niño que ve cómo sus padres son asesinados por un hombre disfrazado de Santa Claus, y años más tarde, cuando ya adulto, su jefe lo obliga a hacer el papel de Santa Claus en la tienda donde trabaja, su mente colapsa y empieza a asesinar a quien se atraviese en su camino, en parte porque cuando era pequeño, su abuelo le contó que Santa Claus castigaba a los niños que se portaban mal. Por alguna razón, antes de su estreno, la película fue objeto de una campaña de descrédito, pues se le criticaba el uso que hacía de un Santa Claus homicida y cientos de personas salieron a protestar públicamente en los teatros quejándose de que, por culpa de la película, los niños iban a empezar a tenerle miedo a Santa Claus. Por alguna razón, nunca nadie había protestado por las películas que antes habían hecho lo mismo, es decir, que habían presentado a Santa Claus como un desquiciado, pero en esta ocasión la película sí indignó a los padres de familia, posiblemente porque en los afiches promocionales y en los tráileres que se emitían por televisión se hacía mucho énfasis en la figura de Santa Claus armado con un hacha. La oposición dio resultados y la película fue retirada de cartelera. Aunque la película no tuvo la difusión que hubiera podido tener de no haber sido por las protestas, con el tiempo ha ganado cierto estatus como película de culto y hasta inspiró un remake en 2012 en el que sin embargo se echa de menos el personaje de la Madre Superiora, un personaje incluso más siniestro que el propio Santa Claus homicida y que ante una muerte inminente a manos de este tiene la osadía de regañarlo como cuando era un niño y vivía en el orfanato que ella dirige. 5 películas para disfrutar en familia, sentados o escapando de una criatura diabólica o de un homicida desquiciado disfrazado de Santa Claus. Eso ha sido todo por ahora. Hasta un próximo episodio de La Gruta del Cronista. Recuerden suscribirse a nuestro canal y visitarnos en lagrutadelcronista.com.